Muy buenos días, bienvenidos a todos a nuestro webinar Lanzamiento, Guía y Curso de Prevención de Riesgos Laborales. Mi nombre es Ana Díaz, soy coordinadora Zona Norte de Fundación Descúbreme y en esta oportunidad nos acompañará Nadia Madrid, intérprete en lengua de señas, con el fin de asegurar la accesibilidad de nuestra actividad del día de hoy. Bienvenida, Nadia. Para todas las personas que no nos conocen y que nos acompañan el día de hoy, contarles que Fundación Descúbreme es una organización sin fines de lucro que trabaja hace más de 13 años por la inclusión integral de personas con discapacidad cognitiva en distintos ámbitos del desarrollo humano. Tenemos nuestros centros de operación en la ciudad de Antofagasta, Concepción, Puerto Montt y por supuesto nuestra casa central en Santiago, lo que nos permite poder dar cobertura a nivel nacional. Además, contarles que hemos ejecutado más de 700 inclusiones laborales a lo largo del territorio nacional. Hemos ejecutado más de 5.000 capacitaciones a personas con discapacidad cognitiva en distintos oficios. Además, mencionarles también que hemos capacitado a más de 600 empresas a través de nuestra área de consultoría o a través de nuestras asesorías en inclusión laboral, obteniendo en las áreas de consultoría un índice de satisfacción del 98%. Por último, mencionarles que desde el año 2023, más de 300 personas se han capacitado junto a nuestra OTEC Descúbreme para certificarse como gestores de inclusión laboral. Aquí podemos ver una amplia gama de empresas de distintos rubros de la economía que han confiado en nuestra labor. Es así como vemos empresas desde el área industrial, minería, educación, salud, financiera, entre otros. Ellas han decidido transitar e iniciar su transformación organizacional, ¿cierto?, junto a nuestra expertise en temática de diversidad e inclusión. Ahora, para dar inicio a la actividad, ¿cierto?, y a todas las temáticas que tenemos preparado el día de hoy, vamos a iniciar con el lanzamiento de nuestra guía de prevención inclusiva de riesgos laborales. Luego continuaremos con un conversatorio en donde compartiremos experiencias en torno a cómo se articula la prevención de riesgos inclusiva en las organizaciones. Posterior a eso, lanzaremos y les contaremos sobre un nuevo curso que tenemos en nuestra parrilla de capacitaciones. Ahí vamos a hablar del curso Técnicas de Prevención de Riesgos Inclusiva. Y luego finalizaremos con un espacio de consultas y comentarios. Para dar contexto a la presentación que tenemos el día de hoy, debemos entender que desde la normativa vigente y desde un enfoque de derecho, las organizaciones deben ser inclusivas y diversas. Y esto requiere que debamos aprender a gestionar la diversidad. Esto conlleva que como organizaciones tendremos que promover ajustes y acomodaciones, eliminar prejuicios y sesgos, crear espacios para que las personas puedan discernir, eliminar brechas, aprovechar el pensamiento de grupos diversos, es decir, reconocer el valor de la diversidad y además poder revisar procesos y protocolos. ¿Ya? Ahora, Fundación Descúbreme tiene y ha creado, ¿cierto?, materiales que ayudan a cada uno de estos procesos, es decir, a la gestión de la diversidad en tu organización. Este material, que como el kit de herramientas para la inclusión laboral, la guía de ajustes razonables, las pueden descargar, las pueden encontrar en la página de nuestra fundación en la sección documentos. Y estas herramientas les van a ayudar en la gestión de la diversidad en su organización. Así, nuestro equipo de estudio, en base a nuestra experiencia con distintas empresas que hemos asesorado y mediante entrevistas y análisis de información, ha elaborado la guía de prevención de riesgos laborales inclusivos, la cual encontrará disponible en la página de Fundación Descúbreme, www.descubreme.cl, en la sección de documentos. Además, también les vamos a enviar esta guía a los que están participando de esta instancia y además la grabación.
¿Cuál es el objetivo de esta guía? Es poder entregar herramientas para que las empresas puedan abordar el tema de la seguridad y la salud en el trabajo con un enfoque inclusivo. Aquí vamos a revisar la normativa vigente y las prácticas que deben ejecutar para que sus procesos de prevención de riesgos sean inclusivos y diversos. En esta excelente herramienta, ustedes van a poder revisar la normativa legal vigente en torno a la inclusión laboral y a la prevención de riesgos. Además, podremos comprender mejor el concepto de gestión inclusiva de riesgo, que es un concepto que es muy actual, y las etapas para elaborar el plan de gestión inclusiva de riesgo con recomendaciones específicas para cada una de ellas. Por último, va a contener un capítulo referente a las buenas prácticas en la gestión inclusiva de riesgo en distintos grupos de la economía para que ustedes tengan para implementar de manera práctica. Para comenzar entonces, y en relación a nuestro marco normativo y todas las leyes que están asociadas a cuando hablamos de inclusión laboral y prevención de riesgos, tenemos en primera instancia, y siendo la más antigua, la Ley 16.744 de prevención de riesgos, que establece las normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Luego, tenemos el año 2006 la firma del Tratado Internacional de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y su posterior ratificación en Chile el año 2008, de la cual se desprenden diversas leyes. Luego tenemos el año 2010, la ley 20.422, que es la ley de igualdad de oportunidades, ¿cierto? Y ya tenemos la ley, el año 2008 promulgada, la ley de inclusión laboral para empresas con más de 100 colaboradores, que es la ley 21.015, ¿cierto? Y la más actual es la ley 21.275, que fue promulgada el año 2022, que es la Ley de Recursos Humanos Inclusivos, que es una ley complementaria a la Ley 21.015 y que tiene sus tres pilares para su cumplimiento, que tienen que ver con el contar con el gestor de inclusión laboral en las organizaciones con más de 100 colaboradores. Además, tener un plan de capacitación continuo, ¿cierto?, a todos los trabajadores de la organización, y el pilar de la promoción de políticas en materia de inclusión y diversidad. Ahora bien, mencionamos en un comienzo que para poder dar cumplimiento a la normativa vigente y tomando en cuenta el enfoque de derecho con el que debemos concebir el empleo, las empresas deben gestionar la diversidad, y una de las acciones para que se pueda llevar a cabo esta gestión es a través de la revisión de mis procedimientos y protocolos existentes en la organización. Por tanto, se hace muy importante poder aplicar un sistema de gestión inclusiva de riesgos, con el fin de que podamos brindar oportunidades reales y seguras a nuestros colaboradores. Cuando hablamos de gestión inclusiva de riesgos, debemos entenderla como un enfoque estratégico, que si bien tiene como objetivo contar con puestos de trabajo seguros, además involucra conceptos como el de accesibilidad, es decir, que nos aseguremos que todos tengan acceso en igualdad de condiciones a estos procedimientos, la implementación de ajustes razonables, es decir, modificaciones y adaptaciones para todos los colaboradores que así lo requieran, y entrenamiento y capacitación continua, tanto al área de prevención como a todos los colaboradores. Cuando nosotros mezclamos todos estos elementos con la evaluación de los riesgos de mi organización, estamos hablando entonces de una gestión inclusiva de riesgos. Entonces entendemos la gestión inclusiva, como lo dijimos recién, como un enfoque estratégico que busca priorizar la seguridad, salud y bienestar de todas las personas que trabajan en la organización, implementando medidas preventivas que puedan reducir al mínimo las consecuencias adversas y por tanto hacer que el trabajo de todos los colaboradores sea seguro. Algunas de las medidas preventivas, ¿cierto?, o herramientas o etapas de la gestión inclusiva de riesgo son las que tenemos aquí. Tenemos la evaluación e identificación inclusiva de riesgos,
la construcción y el posterior difusión de un mapa inclusivo de riesgos, la implementación de un plan inclusivo de acción preventivo y el desarrollo y adaptación del plan de emergencia y evacuación de la organización. Ahora bien, sabemos que las áreas de prevención de riesgos conocen detalladamente y son expertos en cada una de estas herramientas. Pero la pregunta clave que debemos hacernos, ¿cierto? Es, ¿estos procedimientos y protocolos en cada una de estas herramientas son realmente inclusivos? El llamado que hace nuestra guía Prevención Inclusiva de Riesgos Laborales es que podamos revisar cada uno de estos procedimientos, considerando si ellos cuentan con accesibilidad universal, diseño universal, ajustes razonables y lenguaje inclusivo. Es por tanto que vamos a considerar entonces estos conceptos como claves y como pilares al momento de implementar estas herramientas en nuestra organización. Para poder revisar estos grandes conceptos y claves dentro de lo que es la gestión inclusiva de riesgo, dejo a Daniela Loyola, especialista en inclusión laboral de nuestra Fundación Descubre. Buenos días, Daniela. Buenos días, Anita. Buenos días a todos. Bueno, considerando lo que tú mencionabas anteriormente, en base a los pilares de la gestión inclusiva de riesgo, vamos a abordar todos estos conceptos. Por ejemplo, la accesibilidad universal, sabemos que es la condición que deben cumplir tanto los entornos como los procesos, los bienes, los servicios, los productos, etcétera, de forma que puedan ser accesibles para todas las personas. Y aquí es importante comprender si todas las etapas de la gestión inclusiva de riesgo deben ser accesibles para todos los trabajadores. Y aquí podemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Realmente tenemos un mapa de riesgo que es inclusivo para quizás colaboradores con discapacidad cognitiva? Que este esté en lectura fácil quizás. O si realmente tenemos un proceso de capacitación que es accesible para personas con discapacidad sensorial auditiva. Si realmente estamos incorporando un intérprete de lengua de señas o videos con subtítulos o un audio extra en esta capacitación, etcétera. Bueno, en base también al concepto de diseño universal, sabemos que es la actividad por la que se conciben desde el origen estos entornos, estos procesos, productos, objetos, herramientas, etcétera, de forma también que puedan ser utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible. ¿Ya? Aquí, en base a este sentido, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Los procedimientos, los protocolos que se van a crear dentro de nuestra organización deben considerar desde la base del diseño universal para que estos puedan ser accesibles para todos y para todos nuestros colaboradores. Bueno, cuando nos referimos a los ajustes razonables, sabemos que son aquellas adaptaciones o modificaciones que son necesarias para satisfacer los requerimientos y necesidades de un trabajador en particular, garantizando el goce de todos sus derechos en igualdad de condiciones que los demás colaboradores. Pero como ajustes podemos hacer más bien en el proceso de evacuación, un ajuste súper importante es poder designar quizás a un compañero guía que apoye el proceso de evacuación de la persona con discapacidad. Y en esta misma línea quizás va a ser necesario entregar algún manual más ilustrativo con las etapas del proceso de evacuación o un manual que sea más bien en lectura fácil para la persona que presenta discapacidad cognitiva o para quien lo requiera, la verdad. Y cuando mencionamos o nos referimos más bien al lenguaje inclusivo, este es un sistema de signos que son aprendidos, que están libres de palabras, frases o tonos que puedan reflejar algún punto de vista que discrimine o excluya ya sea a una persona o a un grupo. Y para esto es importante siempre emplear un lenguaje basado en la persona. ¿A qué nos referimos con esto? El término correcto es persona con discapacidad, no discapacitado ni discapacitada. También evitar expresiones despectivas, por ejemplo, referirse a personas con discapacidad con el término de minusválido, de retardado mental, de mongólico, etcétera. Son conceptos que antiguamente se utilizaban bastante y que hoy en día están obsoletos. Y en base a esto mismo debemos considerar que
Por ejemplo, dentro de nuestra organización, las señaléticas deben contener un lenguaje que sea inclusivo y revisando si estas señaléticas quizás todavía tienen el concepto de estacionamiento para personas discapacitadas o baño para minusválidos o ascensores para discapacitados, etc. Bueno, en base a la gestión inclusiva de los riesgos en el proceso de inclusión laboral, vamos a comprender que en todas las etapas del proceso de inclusión laboral debiese incorporarse el equipo de prevención de riesgo para trabajar en conjunto con el gestor de inclusión, ¿ya? Bueno, sabemos que dentro de esta primera etapa del proceso de inclusión laboral vamos a encontrar el análisis de puesto de trabajo más la evaluación de los riesgos. Sabemos que el análisis de puesto de trabajo, este es un proceso en el cual se va a indagar información respecto al cargo, respecto a las funciones que debe realizar la persona, a las competencias laborales que se necesitan para este cargo, también al ambiente de trabajo, entre otra información más contractual de la empresa. Bueno, y en este primer punto, con el área de prevención de riesgo, es importante poder realizar una evaluación inclusiva de los riesgos. Esto nos permite identificar, primero, los peligros y las personas que se encuentran en riesgo, también poder analizar quién y cómo podría resultar afectado o perjudicado. Podemos evaluar los riesgos que están asociados a este cargo y propiamente tal a la tarea que se va a desarrollar, entre otros riesgos a considerar. Bueno, después, continuando con el proceso de inclusión, encontramos los ajustes razonables más el plan de acción preventivo. Y aquí, una vez que el candidato ya fue seleccionado, es siempre importante considerar que en conjunto con el equipo de prevención de riesgo debemos evaluar ciertos ajustes razonables que son necesarios para la persona, considerando siempre los riesgos del puesto de trabajo y algo súper importante, las condiciones individuales de la persona que se va a incluir, su condición de salud, aquellas limitaciones, también aquellas habilidades que presenta. Luego pasamos a la etapa de onboarding inclusivo más la inducción de seguridad. Bueno, sabemos que el onboarding es fundamental para garantizar una transición que sea exitosa de quien se va a integrar a la empresa. Bueno, el onboarding inclusive también debe considerar la participación del equipo de prevención de riesgos en el proceso de inducción de seguridad, el cual también se va a realizar de manera accesible para la persona que se incorpora. Que éste tenga un lenguaje adecuado, un intérprete de lengua de señas, subtítulos también en esta presentación. Y en el caso de realizar alguna evaluación más individual para el trabajador, perdón, siempre tenemos que tener en consideración aquellos ajustes en este proceso de evaluación, que están relacionados, como lo mencioné anteriormente, con su condición de salud, sus limitaciones. Luego de esto tenemos la capacitación al área y a la persona incluida. Aquí, los gestores de inclusión pueden realizar el proceso de concientización, en el cual vamos a capacitar a todas las personas que están en directa relación con la persona que se va a incluir. Pero también se debe realizar la capacitación más individual a la persona, donde el equipo de prevención de riesgo también dé a conocer cuáles son los ajustes realizados en estas medidas de control de riesgo. Por ejemplo, si se designaron nuevas vías de evacuación y de circulación, si se entregaron nuevos equipos de protección personal, entre otros. También, continuando con el proceso de inclusión laboral, vamos a encontrar que tenemos la etapa de revisión y actualización de mapas de riesgos inclusivos. Bueno, en esta etapa, en conjunto con el prevencionista de riesgo y en base a la información que se recolectó en el inicio del proceso, en esta evaluación de riesgo, que es cuando estábamos realizando también el análisis de puesto de trabajo, se debe diseñar también este mapa de riesgo que nos permita representar de manera gráfica cuáles son los peligros y los riesgos que están asociados a esta actividad laboral. Es súper importante destacar que este mapa de riesgo sea accesible para todas las personas. Y se preguntarán, ¿cómo podemos hacer un mapa de riesgo un poco más accesible? Bueno, podemos tener un mapa más bien adaptado a lectura fácil para trabajadores que presenten discapacidad cognitiva o para cualquier persona que lo requiera, la verdad, ¿ya? También
Podemos posicionar este mapa de riesgo en un lugar donde todas las personas puedan acceder a él y sea fácil de visualizar, donde no existan algún tipo de barrera. Por ejemplo, no poner el mapa de riesgo en el segundo piso si tengo personas con discapacidad física o con movilidad reducida y si no tengo mi ambiente o infraestructura laboral o organización adaptada, ¿ya? También quizás ir más allá de la tecnología y diseñar un mapa de riesgo más bien digital que incorpore ciertos audios o ciertos subtítulos. Todo esto facilita que este mapa de riesgo pueda ser más accesible para todas las personas. Bueno, dentro de la siguiente etapa del proceso de inclusión laboral encontramos el seguimiento de la persona con discapacidad, la evaluación, pero también el plan de acción preventivo. En este proceso, sabemos, de seguimiento del colaborador, se va a evaluar también si la persona ha presentado ciertos desajustes que están en relación a las medidas de control de los riesgos. En caso de que fuera así, se van a implementar medidas preventivas para evitar los accidentes laborales o lesiones. Es también importante destacar que todas estas etapas del proceso de inclusión laboral y estas etapas de la gestión inclusiva de los riesgos no son actividades que van separadas, no son etapas que van una después de otra, sino que se van relacionando de manera paralela y algunas etapas se van superponiendo con otras. Finalmente, encontramos la evaluación y ajuste del plan de emergencia inclusivos. Sabemos que dentro del plan de emergencia inclusivo se incorpora plenamente el concepto de accesibilidad como parte de su diseño y también de la ejecución. Bueno, y aquí, en conjunto con el área también de prevención de riesgo, se debe ir actualizando este plan de emergencia. ¿De qué forma? Podemos ir capacitando al equipo en respuesta a estas emergencias también. Importante ir involucrando a la persona con discapacidad en el proceso de planificación, en la toma de decisiones. Desarrollar quizás algún tipo de procedimientos de evacuación y comunicación que sean accesibles también para todas las personas. De esta forma, nosotros podemos ver o visualizar más que nada que es fundamental incorporar al equipo de prevención de riesgos en todas las etapas del proceso de inclusión laboral que va realizando el gestor en inclusión. Bueno, y continuando con algunas buenas prácticas que se han también incorporado en esta guía de prevención de riesgos, podemos destacar la incorporación de un sistema también inclusivo de alarmas. ¿A qué nos referimos con esto? La instalación de alarmas que son audibles o que sean visuales y que estén ubicados en ciertos puntos estratégicos de mi organización, donde sean accesibles de acceder para todas las personas, ¿ya? Podemos también elaborar planes de evacuación que sean inclusivos. ¿De qué forma? Como lo mencionaba anteriormente, en una de las etapas del proceso de inclusión laboral, podemos asignar a colaboradores que se encarguen de la seguridad de las personas con discapacidad en instancias de evacuación, por ejemplo. También podemos ejecutar ciertos simulacros para evaluar la respuesta de nuestros colaboradores. Aquí, la clave es realizar ciertos simulacros que no estén programados. De esta forma nosotros podemos analizar la capacidad de respuesta de la persona, ver cuáles son los puntos más débiles o las oportunidades de mejora en este proceso de evacuación. También siempre es importante ir monitoreando constantemente el estado de salud de nuestros trabajadores. Importante también la capacitación del área de prevención de riesgos. Tenemos que tener en consideración que la persona que va a capacitar debe contar con habilidades de prevención de riesgos, también con foco en la discapacidad, pudiendo indagar en temáticas de diversidad e inclusión, también en temáticas de accesibilidad, de diseño universal, también comprender y dar a conocer cuáles son los ajustes razonables en el proceso de inclusión laboral. Podemos incorporar simulaciones y prácticas en terreno. ¿A qué nos referimos con esto? La idea aquí es transportar a la persona a ciertas situaciones más bien prácticas para poder identificar cómo solucionar o actuar en los procesos de evacuación o de emergencia. Y finalmente, asegurarse de evaluar constantemente los conocimientos sobre riesgos y analizar
analizar en este sentido las tareas, también ir realizando una actualización constante de este proceso. No se escucha. Ay, mil disculpas. Ahí sí. Muchas gracias, Dani, por la entrega de información. Esta información tan importante, ¿cierto?, para poder implementar en cada una de las etapas de la gestión inclusiva de riesgo. Como reflexión final, queremos centrarnos en estos 4 puntos que tienen que ver con la primera recomendación, ¿cierto? Y reflexión que podemos obtener es revisar los procedimientos y protocolos para que incluyan los 4 conceptos claves que mencionó Daniela, ¿cierto?, en profundidad anteriormente. Además, es importante poder incorporar al área de prevención de riesgo cuando ejecutamos procesos de inclusión laboral para que pueda darse un acompañamiento continuo y seguro de las labores que va a realizar ese colaborador. Además, es importante poder capacitar constante y sistemáticamente en temáticas que tengan que ver con diversidad e inclusión, específicamente también al área de prevención de riesgo, ya que es importante poder ser capacitados en tipos de discapacidad, qué es lo que es la accesibilidad universal, diseño universal, ajustes razonables, lenguaje inclusivo, entre otros. ¿Ya? Y por último, debe existir una comunicación fluida entre el área de personas, el gestor de inclusión laboral y el área de prevención de riesgo. Solo así vamos a lograr, ¿cierto?, poder crear estrategias que me ayuden a gestionar la diversidad al interior de mi organización. Continuamos con nuestra agenda del día de hoy y daremos paso entonces ahora a nuestro conversatorio, en donde vamos a poder compartir y comentar un poco sobre cómo son las experiencias de otras organizaciones. Quisiera dar la bienvenida y solicitar que por favor pudieran prender las cámaras a los participantes del conversatorio. Tenemos hoy a Cecilia Miranda, Superintendente de Desarrollo de Diversidad y Gestora de Inclusión Laboral de Minera Merida en El Peñón. Buenos días, Cecilia. Eh, Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Además, también tenemos hoy a José Nadaf, ingeniero en prevención de riesgo y coordinador HSEC en Minera Merida en El Peñón. Bienvenido, José. Y Buen también día a todos. tenemos, buenos días, José. Y tenemos también a Valesca Leighton, ingeniera y asesora en prevención de riesgo. Valesca presta asesorías a empresas de diversos rubros, entre los cuales destacan instituciones educacionales, empresas del área industrial, agrícola, ganadera y frutícola. Bienvenida, Valesca, a nuestro conversatorio del día de hoy. Bueno, para iniciar este conversatorio y con el fin de que podamos contar diversas experiencias de cómo se articula la prevención de riesgo cuando hablamos de inclusión laboral en las organizaciones, me gustaría dirigir mi primera pregunta a Cecilia. Cecilia, desde tu rol como gestora de inclusión, ¿cómo ha sido tu experiencia en relación con la inclusión laboral y cómo han logrado articularse con el área de prevención de riesgo en tu organización? Hola, buenos días a todos, a todas. Gracias por la invitación y gracias también por la iniciativa a Fundación Descúbreme. Bueno, la experiencia de Minera Meridian ha sido interesante, desafiante, pero yo creo que tenemos que tener el corazón y la mente puesta en esto más allá de o te empuja la ley. La verdad, yo quiero compartir con ustedes experiencias que han sido buenas decisiones y malas decisiones. Hemos cometido errores en el camino, hemos refrendado esos errores. Eh, no obstante, creo como experiencia compartir con ustedes que es muy importante contar con el soporte y la ayuda de gente comprometida y capacitada como es el caso de Fundación, con quienes venimos trabajando ya desde el año 2018 y con quien también contamos el apoyo tuyo, Anita, importante en esto.
recalcar que somos parte de una generación de empresas, no solamente en el rubro de la minería, que estamos dando los primeros pasos para dejar el legado y dar un golpe de timón respecto al ingreso de las personas con discapacidad. En lo personal, cuando se nos impone el desafío de acreditarnos como gestores de inclusión, en la inopia absoluta de conocimiento, a lo mejor con profundidad, ¿qué se te viene a la mente cuando te hablan de personas con discapacidad, ¿cierto? Una persona que tenga movilidad reducida o problemas sensoriales inmediatos. Pero ¡pop! Ahí se abre un espectro interesante y te das cuenta que estás inmerso en un mundo donde hay personas que pueden tener una discapacidad que es absolutamente invisible y que tus palabras muchas veces cobran vida para bien o para mal respecto de una persona que está tratando de incluirse en la sociedad y en el mundo del trabajo. Por lo tanto, hoy día ha sido un largo aprendizaje, un bonito aprendizaje, y yo les invito a ver más bien el vaso lleno que vacío. Nosotros, como decimos con José, prendemos con agua, no ha sido fácil. No obstante, creo que con la ayuda de los instrumentos que hoy día se están formando, la misma unión que tienen ustedes con Senadis, va a ser un trabajo potente porque hace 2 años no teníamos cómo canalizar las ideas o dónde buscar recursos y apoyos para poder llevar a cabo esta misión. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia con el departamento HC? Prueba y error. Cada vez menos errores y más aciertos. Es importante trabajar en conjunto porque claramente recursos humanos no es experta en prevención de riesgo. Y prevención de riesgo tiene que tener en cuenta los principios que son básicos de respeto, seguridad, que nosotros como recursos humanos debemos difundir. Por lo tanto, debemos tener un trabajo colaborativo desde el principio, incluso cuando llegan a nuestro poder antecedentes en las etapas de selección y reclutamiento, en donde analizamos en conjunto cuáles son las opciones que tiene la persona de trabajar con nosotros y cuáles son los ajustes razonables que debemos hacer para efectivamente poder incorporar a esa persona. ¿Qué es lo que han hecho muchas de nuestras compañías amigas? Uno comparte experiencias. Seguramente los primeros años ellos ya cumplieron el porcentaje que te impone la ley, que es el 1%. Haciendo una evaluación interna en donde descubriste que muchas personas tenían una discapacidad que ni siquiera ellos se reconocían como personas con discapacidad y lograron cumplir con esa meta. No obstante, nosotros creemos que realmente lo que mueve esta ley, lo que impulsa es aquellas personas que hoy día están fuera, que están en la sociedad, que no han tenido oportunidad de que alguien los escuche y que vea cuáles son realmente sus competencias técnicas, tengan una real posibilidad de poder trabajar en empresas del rubro, en minería. Uno a veces se y cree que no tienen opción, pero créanme que sí tienen opción. Yo creo que uno tiene que desafiarse como organización para poder dar oportunidades. Quizás empezar con las cosas que son más fáciles de resolver y ya luego ir avanzando en los ajustes de infraestructura, de instalaciones y de poder ir abordando más personas que puedan ser parte de este rico mundo de la... Ahí el trabajo colaborativo con la gente de HC, que es muy importante, y sin duda el apoyo que hemos tenido de parte de la Fundación. Gracias, Cecilia. Y José, desde esa mirada de quien nos habla Cecilia y desde la prevención de riesgo, ¿cierto? ¿Me podrías contar tu experiencia, cómo han sido y cuáles han sido las principales barreras a las que se ha enfrentado el área de prevención de riesgo cuando hablamos de inclusión laboral? Hola, buenos días, Anita, buenos días a todos. Primero que todo, agradecer a Fundación Descúbreme por la invitación. La verdad que, como decía Ceci, no fue fácil. Cuando recibimos la invitación desde el punto de vista de la prevención de riesgos, empezamos a ver retroactivamente el tema y dijimos,
diablos, en dónde nos estamos metiendo. La verdad que hace varios años ya que nuestra organización ha estado incluyendo personas con discapacidad y como dice Ceci, no ha sido fácil y desde el punto de vista preventivo tampoco lo ha sido. Es muy importante, sí, el apoyo que tenemos de parte de ustedes en el tema de la selección y de recursos humanos liderado por Cecilia, en términos de que tienen un espectro súper claro de la persona que ingresa, y para nosotros entonces ha significado de alguna manera organizar y coordinar cuál y cómo vamos a hacer el ingreso de las personas con cierto grado de discapacidad. No es fácil, no es simple. Nuestra empresa tiene más de 20 años de vida. La estructura, la infraestructura de la empresa ya está construida y a partir de ahí nosotros hemos tenido, ¿cierto?, que ir moldeando, ir avisorando, modificando algunas infraestructuras, pero afortunadamente hemos podido, de alguna manera, en conjunto con la organización, recibir a los colegas bueno, y ya tenemos colegas con varios años trabajando acá, pero tenemos todavía un camino largo por avanzar y en eso estamos. Muchas gracias, José, por contarnos tu experiencia y el cómo has vivido, ¿cierto? Toda la ejecución de estos procesos. Efectivamente, Minera Merida en El Peñón es una organización que viene trabajando hace varios tiempos en conjunto a Fundación Descúbreme y actualmente también se encuentra organizando, ¿cierto?, su plan de diagnóstico, ejecutando un plan fuerte de capacitación, tanto al área de prevención de riesgo como al resto de las áreas y de los colaboradores. Así que estamos también muy orgullosos como fundación en cómo han avanzado, ¿cierto?, como organización. También tenemos a nuestra invitada Valesca, que ya la presenté, ¿cierto? Y Valesca, me gustaría consultarte si te ha tocado participar de procesos de inclusión en alguna de las empresas en que tú asesoras. ¿Cómo ha sido tu experiencia en torno a la inclusión laboral de personas con discapacidad, pero desde la mirada de la prevención de riesgo? Hola, buenos días a todos. Bueno, la verdad que yo me metí solita en en este mundo de la inclusión, ¿ya? Además de prevencionista, también soy gestora en inclusión laboral. Quise involucrarme en el tema como asesora, digamos, en prevención de riesgo, y en mi caso fue al revés. Yo fui incitando a las empresas que asesoro, que deben cumplir, digamos, con esta normativa, a ir insertándose en este mundo de la inclusión, más allá del cumplimiento legal, más allá de lo que es la normativa y aquellas empresas que deben cumplir porque están obligadas, digamos, sino que ir un poquito más allá y ver todos los beneficios y todo este mundo inclusivo que lleva a hacer todos estos ajustes, todos estos cambios, que no es fácil. Sin duda que no es fácil, como mencionaba José, es un camino bien complejo de recorrer, pero uno va descubriendo que es además muy gratificante porque va incorporando en la prevención de riesgo la inclusividad, o sea, haciendo la prevención un poco más inclusiva en estos términos. Y ahí uno se va dando cuenta de que debió haber sido parte siempre del sistema de todas las empresas, en el fondo. Pero estamos muy lejos, pero es un camino que se puede ir avanzando. Súper. Gracias, Valesca, por contarnos un poco de tu experiencia. Y plantear la pregunta para cualquiera de nuestros 3 participantes en el conversatorio. ¿Creen que es importante poder capacitar al área de prevención de riesgo en temática de diversidad e inclusión? ¿Y por qué? ¿Por qué les parece relevante si es que así lo creen?
Ahí cualquiera de los tres para no designar a uno. Dale, Ceci. Las damas primero. Gracias, José. Anita, mira, en particular y un poco conectando con la pregunta que hiciste antes, los desafíos no son solamente para recursos humanos desde la visión del reclutamiento y selección. Hay que pensar luego en cómo tú vas a incorporar a esa persona y pasar los procesos de exámenes médicos que te imponen ciertas barreras son poco flexibles respecto de cuando tú tienes la intención de incorporar a una persona con discapacidad. No obstante, las baterías de los exámenes, que son muy rigurosas en las mineras, nos imponen el primer desafío. Ya luego cuando logras en conjunto con recursos humanos y HSEC pasar esos escollos y hacer un compromiso con la gente de la mutualidad y hacerte cargo del seguimiento y el acompañamiento de esa persona, viene la incorporación, el primer paso que tiene que ver con la inducción. Ya bien lo decía la persona que expuso antes, ¿cómo hacemos para sensibilizar al relator de HSEC que tenemos dentro de nuestra audiencia una persona que puede tener una discapacidad sensorial o cognitiva y que va a necesitar de una atención en particular? Y ahí compartir con ustedes una de nuestras primeras experiencias en donde todo el mundo asume que se sabe o que se conoce, y en este tema que uno confunde que hay que mantener la discreción y la confidencialidad, no nos comunicamos internamente y tuvimos la experiencia con una empresa colaboradora muy grande que nos apoya en nuestra operación, no nos contó. Y lográbamos hacer que la persona entendiera la presentación de seguridad, incluso algunas cosas. Entonces me llama el prevencionista que era encargado en ese minuto de la inducción y me dice que él ha hecho el mejor de los esfuerzos, pero que nunca le había pasado que personas no entendieran su presentación. Así es que, bueno, internamente hago los contactos con la empresa que había mandado al participante y, bueno, la gente se deshace en disculpas y me dice, mira, la verdad es que cometimos un error garrafal porque no los pusimos en alerta de que la persona que estaba participando pertenecía al proyecto de inclusión de personas con discapacidad y que tenía una leve discapacidad cognitiva. No obstante, ellos se iban a hacer cargo. Bueno, hicimos las acciones que correspondía, los aprendizajes. Hoy día tenemos una conexión con todas nuestras empresas colaboradoras y la obligación de que nos informen primero y nosotros además poner al tanto a la gente que está haciendo las inducciones de cuáles son las medidas que debemos tomar respecto de parafrasear las instrucciones, asegurarte que lo entendieron, hacerlo en un espacio diferente al que estamos trabajando con el grupo en general. Y creo que sin duda no inventamos la rueda, pero logramos incorporar una persona con discapacidad que hoy día está trabajando en nuestra operación y que tenemos claro que esa persona tiene que tener ciertas restricciones desde el punto de vista de seguridad, velando por su integridad física, pero que no va en desmedro de que ella pueda aportar en la operación. Perfecto, Ceci. Efectivamente, en esa experiencia que tú nos comentas, vemos, ¿cierto?, la importancia de la comunicación fluida. Y no solo la comunicación fluida entre áreas de la organización, sino que también de las empresas prestadoras de servicios o colaboradoras, ¿cierto? Es así como podemos determinar, ¿cierto?, aspectos centrales al momento de ejecutar procesos de inclusión laboral. El vincularnos con el área de personas también de la empresa colaboradora, lo vamos entonces a determinar como un procedimiento nuevo, ¿cierto? Vamos a crear procedimiento en torno a estas experiencias que vamos viviendo. Y así lo pudieron ejecutar ustedes. Yo les agradezco la participación el día de hoy. Este espacio de conversación permite entregar experiencias, ¿cierto?, que puedan ayudar a otras organizaciones en su tránsito y en su cambio a una cultura más inclusiva y diversa.
Así que muchas gracias por la participación y por habernos contado el día de hoy cómo gestionan al interior de sus empresas. Vamos a continuar entonces con el siguiente actividad para nuestra agenda del día de hoy. Para esto invito a apagar ya sus cámaras a nuestros participantes del conversatorio para invitar, ¿cierto?, a la coordinadora de formación inclusiva, Claudia Helwig, quien nos comentará los detalles de un nuevo curso que tenemos en nuestra parrilla de capacitación a través de nuestra OTEC Descúbreme. Este curso es el de Técnicas de Prevención de Riesgos Inclusiva. Claudita, si nos puedes contar un poco más sobre este super curso que estamos lanzando hoy día, te dejo ahí con la presentación. Sí. Buenos días, Anita. Buenos días a todos y todas quienes nos están acompañando en este webinar. ¿Cierto? Contarles un poquito sobre nuestra OTEC Descúbreme. Esta OTEC nace el año 2015, orientada a capacitar a personas con discapacidad cognitiva, ¿cierto? Y en este trabajo, desde el año que les menciono, hemos logrado ya a la fecha capacitar a más de 5.000 personas, pero también estamos ávidos a responder las necesidades que existen en el mercado. Y como ya sabemos todos quienes estamos presentes, que a propósito de la ley 21.275, que es la ley de gestor de inclusión laboral, donde cierto, una de las solicitudes es que las empresas capaciten también a sus colaboradores y colaboradoras en temas de inclusión, es que nuestra OTEC también abre una línea de capacitación dirigida a las empresas. Y en este contexto es que se crea el curso de técnicas de prevención de riesgo inclusiva, que hoy traemos la primicia, que va a tener su lanzamiento el mes de mayo. Yo les voy a ir comentando aquí de qué trata este curso. ¿Ya? Este curso tiene como objetivo desarrollar estrategias y técnicas que permitan abordar los riesgos de manera inclusiva, asegurando que todas las personas con discapacidad tengan acceso a un entorno seguro y protegido. ¿Cuánto dura el curso? Dura 8 horas, las que van a estar coordinadas en 4 horas semanales, por lo tanto nos vamos a encontrar en 2 semanas. Es un curso de modalidad e-learning sincrónico, ¿ya? ¿A quiénes está dirigido? Bueno, a todos quienes tengan cierto interés en participar, pero especialmente a personas del área de recursos humanos, gestores y gestoras de inclusión, prevención, el área de prevención de riesgo, ¿cierto? Y contamos con código SENSE para poder también ahí las empresas que estén interesadas puedan utilizar su franquicia tributaria. Aquí una breve descripción, ¿cierto?, del programa. El curso se desarrolla en base a un enfoque por competencias centrado en la persona, utilizando metodologías de enseñanza tanto teóricas como prácticas, con estudios de caso, actividades individuales y grupales sincrónicas. OTEC Descúbreme cuenta con una plataforma, ¿cierto?, donde quienes participan van a tener una clave de acceso y ahí van a encontrar todo el material audiovisual y bibliográfico. En esta plataforma también van a ir subiendo, ¿cierto?, sus actividades que van a ser evaluadas y va a existir también espacios de debate, ¿cierto?, y de estudio de casos. El curso cuenta con 4 módulos. Estos módulos tienen el siguiente contenido. El módulo 1 vamos a revisar lo que son los conceptos generales. ¿Qué vamos a ver aquí? Todo lo que tenga que ver con diversidad e inclusión, ¿cierto? Enfoque de derechos, marcos normativos y las estadísticas generales actualizadas respecto a lo que es la discapacidad en nuestro país. ¿Ya? En el segundo módulo vamos a revisar, ¿cierto?, comunicación inclusiva, lenguaje inclusivo, gráficos y visuales, esto pensando en que en el área de prevención de riesgos, ¿cierto?, vamos a tener que revisar protocolos y todo lo que es material gráfico, ¿cierto?, que a lo mejor vamos a tener que estar reelaborando. En el módulo 3 vamos a revisar lo que es la accesibilidad, el diseño universal, ¿cierto?, herramientas de accesibilidad, eliminación de barreras, acomodación y ajustes razonables.
para la inclusión de personas con discapacidad. Y finalmente, prevención de riesgo inclusiva, que es riesgo, evaluación de riesgo, control de mapas de riesgo y prevención de riesgo inclusiva. ¿Ya? Esos son los 4 módulos que tiene nuestro curso, que está repartido en 8 horas. Y tenemos, ¿cierto?, el lanzamiento de nuestro curso. Les cuento que ya estamos en proceso de inscripción. Este curso tiene fecha para el 28 de mayo, ¿cierto? Lo vamos a dictar los días martes y jueves de 15 a 17 horas. Nuestra primera clase sería el 28 de mayo, la segunda el 30, 4 y 6 de junio ya estaríamos finalizando. Recuerden que también contamos con certificación, ¿cierto?, del curso. Aquí pueden ustedes observar que está el código QR para la inscripción. Y si tienen más dudas, ¿cierto?, consultas, al final de la presentación van a quedar ahí en la pantalla nuestros correos. Pueden contactar a Ana Díaz o me pueden contactar a mí y yo voy a estar ahí atenta para poder, ¿cierto?, ir resolviendo todas las dudas que les surjan respecto a la capacitación. Así que esto es lo que les traíamos para hoy. Muchas gracias, Anita, por el espacio y esperamos ahí sus consultas. Muchas gracias, Claudita, por la información. Así que todas las personas que estén interesadas, ¿cierto?, en inscribirse en este curso, que tiene obviamente todo lo que mencionamos anteriormente, ¿cierto?, mucho más en profundidad, cada una de las temáticas, pueden inscribirse en ese QR, dijo Claudita. Bueno, y pasando ya a nuestra última etapa, ¿cierto? O lo último programado para la agenda del día de hoy, vamos a dar un espacio, ¿cierto?, de consultas y comentarios. La idea es que aquí, si alguno tiene alguna duda con respecto a alguna de las temáticas trabajadas, nos pueda levantar la mano, ¿cierto?, encender su cámara, micrófono, o también puede escribir su consulta en el chat de la cita. Aquí les dejo entonces nuestros correos. Acá están todos los datos de las personas que presentamos el día de hoy. Y además también contamos con el QR para que ustedes nos puedan contar, ¿cierto?, cómo han vivido esta actividad el día de hoy, cómo fueron las temáticas trabajadas y qué les gustaría trabajar en un futuro. Así que demos el espacio entonces para que puedan ver sus cámaras, sus micrófonos, ¿cierto? Y poder hacer las consultas o comentarios o contarnos experiencias en torno a la prevención. Ahí veo una manito levantada. ¿No puedes activar tu micrófono? Sí. Hola. Ahí sí, perfecto. ¿Se escucha? Hola, ¿cómo mira, estás? Carlos Rico, acá de Santiago, de Electrocom. Quería hacerte una consulta. Mira, estuve escuchando el tema de los que estaban ya implementando este tema en su empresa, que ya llevan años, de hace 5 años ya implementando, y quería ver y saber cuánto es en el proceso inicial de esta implementación, cuánto se demora poder implementar un programa de inclusión laboral en empresas donde no se está gestionando esto. O sea, no hay un movimiento de inclusión, tampoco podría decirse como no hay gestión en esa actividad. Entonces quería saber cuánto más o menos el tiempo que demoraron ellos con la experiencia en poder implementarlo, y también cómo fueron cambiando la cultura de estas personas de la misma empresa que no tuvieron o no tienen conocimiento, noción sobre la inclusión, cómo fueron generando ese cambio de cultura en ellos. Gracias por tu consulta. Ahí Cecilia tal vez nos pueda ayudar con esa respuesta, porque es en base a la experiencia, ¿cierto?, del conversatorio. ¿Cuánto, Ceci, podrían haberse demorado desde que iniciaron como porque parte todo desde la ley, ¿cierto?, del 2018.
¿Cuánto tiempo se demoraron en ejecutar procesos de inclusión laboral? Mira, lamentablemente pandemia hizo lo suyo, entonces como que cortó un poco el orden cronológico, no obstante, igual tuvimos personas con incorporación, pero yo diría que hoy, no me acuerdo el nombre de la persona que hizo la pregunta, yo diría que hoy puede ser fácil, dado que existen más recursos para que tú te puedas capacitar, seas acompañado, recurrir a fundación, recurrir a Senadis. Hay más grupos que tú vas conociendo en las capacitaciones donde te puedes sumar. Entonces, al final, entre que aprendes en el curso y te haces ayudar por gente que está incorporada en esos grupos, yo diría que entre que te formas, hacer la capacitación y empiezas a entender, van a pasar 2 años, que no significa que tú vas a esperar terminar esos 2 años para poder incorporar y hacer una estrategia, sino que a medida que vas entendiendo qué se trata, tú ya vas incorporando lo que aprendiste, empezar a transmitir con tus colegas un idioma más inclusivo, un lenguaje más inclusivo. Anecdóticamente, igual quiero compartir con ustedes, como nosotros trabajamos en un mundo minero que tiene una tradición y una cultura bien particular respecto de la forma en que tú te refieres a tus colegas. Se acostumbraba o se acostumbra todavía a ponerle sobrenombres a los colegas. Yo ostento varios sobrenombres y yo diría que eso es parte así como de la curioso y chistoso. Tú te empiezas a dar cuenta que eso ya hoy día va un poquito en retirada, porque la gente empieza a entender que lo que es gracioso para uno, para otro puede ser muy ofensivo. Entonces, tú vas aprendiendo y vas comunicando y vas ampliando tu red, te implementa una gestión que ayude a recursos humanos para hacer entrevistas inclusivas, para hacer publicaciones inclusivas, luego poder apoyarte con la gente de prevención de riesgo, que hoy día tienes este curso que yo no tuve años atrás, para formar a la gente que te va a apoyar en la incorporación de personas con discapacidad. 2 años, yo diría, en sentirte como afianzado, pero eso no significa que te vas a inmovilizar en estos 2 años. Vas a ir igual que nosotros. Prueba, error. Lo importante es que no nos quedamos y hoy día tenemos un número importante de personas, tanto en nuestras empresas colaboradoras como propias, que hoy día tienen su credencial de discapacidad. Y tenemos otras tantas que tienen discapacidad y que están trabajando con nosotros y que no tienen su credencial, pero han tenido la posibilidad de poder trabajar. Yo no sé si te ayudo con eso, pero ahí la consigna es a no decaer en la convocatoria. Es harta información la que tienes que aprender. De repente uno se ve un poco como abrumado, eh, pero ya el tema va siendo cada vez más recurrente y la gente te va ayudando. En eso ha sido para nosotros un pilar fundamental, porque yo ya perdí la cuenta las veces que la puedo llamar en un día, porque al principio no entendía cómo hacer una evaluación de puesto de trabajo, no sabía cómo me podía referir a una persona con discapacidad sin pecar o omitir información que para ellos era importante. Y hoy día se está hablando tanto de eso que las mismas personas que hoy día tienen una discapacidad te ayudan. Ellos están dispuestos a decirte, mire, ¿sabe qué? Cuando usted haga una entrevista, pregúnteme tal cosa, porque yo no me voy a enojar. Por eso yo soy parte también de lo que ustedes. La verdad es que se forma ahí un círculo virtuoso bien interesante. Gracias, Cecilia. Valesca parece que también quería apoyar a la respuesta. Valesca, ¿puedes activar Sí, tu micrófono? ahí está. Sí, Anita, yo quería hacer un comentario para reforzar o para apoyar lo que Carlos preguntaba, que más allá del tiempo que se puede determinar para la implementación de esto, hay otras claves que hay que seguir, que como bien mencionaba Cecilia, partir por la capacitación.
¿ya? Capacitarnos para poder saber cómo, o tener las herramientas de cómo implementar esto, y luego la articulación entre las áreas dentro de la organización es fundamental. Una persona, un gestor no puede trabajar solo. Entonces, o sea, armar protocolos, armar documentación, quizás puede ser fácil, el papel, digamos, aguanta todo, como se dice, pero llevarlo a la práctica e implementarlo es súper necesario el trabajo en equipo y el apoyo de las áreas de trabajo, inclusive gerencia, recursos humanos y todas las áreas productivas, inclusive, dependiendo del tipo de organización que sea, es entre todos ir empujando este tema, porque y ahí lograr quebrar estas barreras para poder ir implementando estas mejoras, ¿cierto? En un tiempo como mejora continua y obviamente haciendo uso de las redes de apoyo, que es fundamental. ¿Ya? Las redes de apoyo es que ya la fundación u otras instituciones que nos puedan ayudar a ir empujando este trabajo, pero la clave es la capacitación, la bajada a la organización y de ahí van dando solo, digamos. ¿Ya? No es una tarea fácil, por eso yo no podría determinar un tiempo o en el mismo en los mismos protocolos, en los procedimientos se puede establecer una etapa de implementación, pero esto es un ciclo. Es un ciclo de mejora continua que se debe implementar. Eso era lo que quería encontrar. Muchas gracias, Valesca, por ahí el apoyo, a Ceci también por poder responder esa pregunta desde las experiencias que han tenido ustedes. Efectivamente, yo creo que más allá de hablar de un tiempo, este es un proceso que se da con varias etapas en paralelo, ¿cierto? Nosotros, lo más importante es poder abrir nuestras vacantes, abrir los puestos de trabajo, ¿cierto? A el derecho que tienen las personas al trabajo, entender el trabajo con un enfoque de derecho, yo soy una persona, ¿cierto?, que tiene todas las capacidades también para poder postular y desarrollarme profesionalmente o técnicamente en un puesto de trabajo. Por ahí también está Ruth Valenzuela apoyándonos con el chat de preguntas, porque como son tantas y estábamos presentando, no podemos ver las preguntas. Así que Ruth, nuestra coordinadora Zona Sur de Fundación Descúbreme, que nos va a leer algunas de las consultas que se han escrito en el chat. Sí, gracias, Anita. Voy a ir leyendo algunas preguntas, Anita, y ahí tú nos vas ayudando a dirigir quién nos puede ir respondiendo. Sí. Macarena Martínez dice, ¿cómo hacer inclusión si en el cargo al que va, por su discapacidad, no lo permite? ¿Promoverlo a otro cargo? A ver, cuando hablamos, acá nos pasamos un poquito a otro tema que también pueden encontrar esta información en nuestra sección de documentos, a reclutamiento y selección. Cuando nosotros queremos ejecutar procesos de inclusión laboral, no vamos a tomar a una persona con discapacidad y la vamos a colocar en la organización en cualquier puesto. Eso es uno de los grandes errores que podemos cometer como organización. Nosotros lo que planteamos, ¿cierto?, es transformar la cultura de mi organización a una cultura organizacional inclusiva y diversa. Es decir, yo voy a preparar para que todos los puestos de mi organización, ¿cierto?, estén abiertos a cualquier persona que teniendo las capacidades y habilidades para ejercer ese cargo pueda incorporarse a mi organización, ¿ya? Y dentro de eso encontramos distintos grupos de especial protección, así hablamos de género, de orientación sexual, ¿cierto? Y también encontramos a las personas con discapacidad. Por tanto, el análisis de puesto de trabajo, en donde yo voy a determinar, ¿cierto?, cuáles son las características de un puesto de trabajo, cuáles son las habilidades que tiene que tener una persona para incorporarse a ese puesto de trabajo, cuáles son los riesgos asociados a esa actividad en particular, es el que me va a permitir poder seleccionar en mi proceso de selección, ¿cierto?, al candidato idóneo para ese puesto de trabajo, ¿ya? Independiente si esa persona tiene discapacidad o es migrante o es mujer o va
vamos a evaluar, ¿cierto?, que la persona tenga las habilidades y capacidades para ejecutar ese puesto de trabajo. Eso es básicamente un poco la Súper. respuesta. Súper. Por ahí, Paula también complementa o comparte un poquito también su opinión. Dice, los procesos de inclusión son permanentes, uno va con etapas superpuestas. Ideal contar con el gestor de inclusión. El trabajo parte por educar, informar y luego va uno avanzando, ¿cierto? Comprendiendo que se va avanzando en esto de la prevención de riesgo inclusiva. Tenemos otra pregunta, no aparece el nombre de la persona que lo hace, pero dice, ¿cuáles son los 3 factores relevantes para que una organización sea exitosa al momento de implementar un programa de inclusividad o un programa de inclusión? ¿Cuáles serían los 3 factores relevantes para poder implementar de manera exitosa, ¿cierto?, un programa de inclusión? No sé si ahí, Anita, nos ayudas. Yo creo que la clave para poder ser una organización inclusiva diversa es, más allá del cumplimiento, ¿cierto?, de la ley. Hoy tenemos una ley y sobre todo tenemos la ley 21.275, pero esa ley habla sobre los pilares claves y esos son pilares de verdad claves para que mi organización sea diversa e inclusiva. Primero, contar, ¿cierto?, con el gestor de inclusión, es decir, una persona especialista en inclusión laboral, con experiencia tanto en el área de recursos humanos, pero también con conocimientos específicos en temáticas de inclusión, ¿ya? Además, también habla sobre la capacitación, y eso es algo fundamental también al momento de poder incorporar personas con discapacidad a mi organización. Como mencionábamos en la presentación, tenemos que considerar y evaluar, ¿cierto?, nuestros procedimientos, nuestros protocolos desde todas las áreas, desde reclutamiento y selección, desde el área de prevención de riesgo, desde las áreas legales, ¿cierto?, etcétera. Todas las áreas de mi organización deben enfocarse, ¿cierto?, que sus procedimientos y protocolos sean inclusivos y diversos, es decir, sean accesibles para todos los colaboradores de la organización, inclusive las personas, ¿cierto?, que presentan discapacidad o que tienen alguna condición de discapacidad. Y además, por último, ¿cierto?, que mi organización pueda promover y lanzar, ¿cierto?, políticas en materia de inclusión y diversidad, ya que podamos crear, ¿cierto?, estas políticas y podamos también retener ese talento inclusivo, ¿ya? Y creo que esos son los grandes pilares y que también por eso también está elaborada así la ley. Sí, súper. Por ahí también Jimena comenta, dice, un pilar clave también es el compromiso real de la alta dirección, no solamente por cumplir. Eso comenta Jimena. El resto de los comentarios, Anita, tienen que ver con que se puedan enviar la presentación, si se va a compartir la grabación de la actividad. Y también por ahí información respecto del curso que se presentó hoy día. Nosotros toda esta información se las vamos a enviar a todos los que se inscribieron en nuestra actividad del día de hoy. Les va a llegar la guía de prevención inclusiva de riesgos laborales y además la grabación de esta actividad para que ustedes puedan contar y repasar en caso de que deseen implementar alguna de las estrategias hoy trabajadas. Además, también les vamos a hacer llegar a las personas que así lo mencionen información sobre el curso de prevención de riesgos inclusivos y sobre esta gran noticia que nos contó Claudita del lanzamiento del curso abierto de prevención de riesgos inclusivos, en donde pueden inscribirse tanto por su empresa como de manera particular, ¿cierto? Y que cuenta con codificación SENSE. Así que eso, parece que no hay más consultas. Agradecemos a todos. Sí, Dime, Anita, dime. disculpa, hay Sí, una sí. última pregunta, un comentario. Dice, en relación al resguardo de la privacidad, al momento de identificar a las personas con discapacidad en un plan de evaluación inclusiva, ¿no estamos transgrediendo su derecho? Entiendo la importancia de ese mapeo, pero siento tan al límite esa arista, dice. Cristina nos Bueno, pregunta.
Sí, sí. Cuando la persona con discapacidad entrega la información de manera voluntaria, no estamos transgrediendo la privacidad. La persona está entregando por decisión propia, ¿cierto?, sus antecedentes. Es importante también mencionar que las áreas de recursos humanos, ¿cierto?, deben ir siempre acorde a la ley y es por eso también que deben siempre estar en constante comunicación con su área, ¿cierto?, legal. Y también tenemos que respetar, ¿cierto?, la normativa que tiene que ver con el resguardo de información privada. Pero esa es información que va a manejar solo el área de recursos humanos y que a lo mejor puede ser compartida con cargos estratégicos para asegurar, ¿cierto?, la adaptación adecuada de esa persona al entorno laboral. Pero no estamos hablando de difundir información al resto de la organización, al resto de los colaboradores. Es importante mencionarles que la ley indica que las personas deben acreditarse o deben contar con su credencial de discapacidad, ¿cierto? Y este es un proceso voluntario. Las empresas no pueden obligar a los colaboradores, si es que identificamos que hay una persona con discapacidad que no está acreditada, no podemos obligarlo a que saque la credencial de discapacidad. Pero sí podemos hablar sobre discapacidad, podemos formar sobre inclusión laboral y así generar un ambiente de confianza, ¿cierto?, que permita que los trabajadores se sientan confiados, como valga la redundancia, ¿cierto?, en entregar esa información y decir, sí, sabes que yo tengo una condición de discapacidad y quiero colaborar con la organización y ser parte del cumplimiento del 1%. Buenísimo. Siguen pidiendo más información del curso, les va a llegar, ¿verdad?, a sus correos. Y Carlos pregunta, dice, consulta, escuché que las empresas deben tener al menos el 1% de personal con discapacidad. Esta información se ha trabajado también en otras instancias y también hay información que se puede compartir respecto de esto, ¿cierto, Anita? Si no me ayudas. Exacto, sí, podemos enviar información. Efectivamente, desde el 2018, las empresas con más de 100 colaboradores por ley, y específicamente la ley 21.015, ¿cierto?, deben incorporar el 1% de su dotación en personas que tengan discapacidad o que tengan alguna condición de discapacidad o sean asignatarios de pensión de invalidez. Esto se promulga desde el año 2018. Así que desde ese año está la normativa vigente hoy en día. Hay un proyecto, ¿cierto?, planteado en el Congreso, ¿cierto?, que implica aumentar esta cuota al 2%, así que ya deberían estar preparándose las organizaciones para apuntar, ¿cierto?, al 2%. Pero hoy en día la normativa establece el 1% como la cuota requerida por las organizaciones con más de 100 colaboradores. Vamos a enviar información sobre eso también. ¿Alguna otra consulta? Creo que esas son todas las consultas que tenemos hasta ahora, Anita. De pronto van apareciendo, pero al parecer Sí. ya hemos dado respuesta a todas las preguntas. En caso que se queden con alguna consulta, ¿cierto? O después ya de finalizar esta actividad les surja otra duda importante, ¿cierto? No duden en escribirnos a nuestros correos. El mío es ana.diaz@descubreme.cl. Para que nosotros podamos responderle de manera individual, ¿cierto?, a sus correos cada consulta que tengan. Y si desean, dígame, Ruth. No, ¿Sí? perdón. Lo que pasa es que hay varias personas que están con la mano levantada. A ver si tú les puedes dar la palabra ahí a algunas personas. No sé si se les quedó la manito levantada o hay alguien que quiere opinar también. Quizás hacer alguna pregunta, digamos, a través del micrófono. Puede activar, tienen la opción de poder habilitar su micrófono. Ahí están. Sebastián, si no me equivoco. Hola, voy a prender la cámara. ¿Me escuchan? Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Hola, buen día. Buen día. De Fundación Integra por acá.
tenía alguna duda, sobre todo con la última pregunta que alguien le escribió y dio en el clavo con la duda que tenía que ver con eso de cuánto uno puede indagar respecto al diagnóstico. Porque tú hablabas así como, obviamente en la entrega de la información es voluntaria. Sin embargo, me pongo en el otro lado, que si no me la piden no la voy a entregar. Entonces es como cuando le digo yo, oye, necesito saber, como empleador, necesita, o el documento que certifica que o dice que, no sé cómo funciona ahí. Mi rol acá es de prevención de riesgo, no veo tanto en la otra parte. Lo otro que me quedó como dando vuelta, que Cecilia planteaba aspectos fáciles y difíciles de resolver. Habló de varios, pero como que ahí pude suponer cuáles eran los difíciles. Los fáciles de resolver, igual me gustaría como conocerlos, si es que está por ahí todavía Cecilia. Una pregunta como en general, porque no me he visto expuesto de toda esta situación, sino más bien con niños acá, que es otra realidad respecto a la inclusión, pero no con adultos. Respecto a la permanencia en general de los trabajadores, que tiendo a intuir que es larga en las instituciones de los trabajadores que están con discapacidad, pero también me he puesto a ponerme en el plano de qué tipo de discapacidad cognitiva pueden, son este tipo de trabajadores o trabajadoras, que es como a qué se ve enfrentado a lo mejor ese colega que hizo la capacitación ahí en la minera y no lograron entenderle. Como que ahí no sé, cualquier ejemplo me serviría como para posicionarme en esa instancia y decir, ah, ya, ok, así se trabaja en una situación como esta. Súper, Es un son poco varias las dos. preguntas, Sí, ¿verdad? son varias consultas, pero a ver, como para ir respondiéndote en relación a la privacidad de la información, primero, si yo no pido efectivamente, no voy a tener como el feedback a lo mejor de mis colaboradores, porque hay muchos mitos asociados cuando hablamos de inclusión laboral de personas con discapacidad. Tenemos, ¿cierto?, el mito de que los colaboradores dicen, me van a echar por si digo que tengo discapacidad. Van a pensar que soy una persona que tiene más riesgos de tener accidentes, ¿cierto? Si digo que tengo una condición de discapacidad. Por tanto, hay mitos. La invitación siempre es a poder plantear, ¿cierto? Charlas, capacitaciones, hablar sobre discapacidad en la organización, como les mencionaba, para poder generar un ambiente de confianza. La gente no está obligada a informarte que tiene discapacidad, pero sí yo como organización, si quiero ser inclusiva y diversa, debo generar este ambiente de confianza y darle la seguridad a mis colaboradores de que esa información va a ser solo manejada por el área de recursos humanos. Ya cuando nosotros consultamos sobre los tipos de discapacidad y cuando voy a indagar ya más profundamente, no va a ser solo para el cumplimiento de la ley, sino que va a ser para poder adaptar o mejorar las condiciones de ese colaborador, ¿cierto?, a su puesto de trabajo. Entonces, es así como yo debo plantearlo. Como coméntame si tienes alguna condición para poder prestarte los apoyos que requieres para poder desarrollarte de mejor manera en la organización. ¿Ya? Ese es el enfoque que debemos tener. No solo pedir documentación, pedir antecedentes solo para que la persona forme parte del 1%, porque si lo planteamos de esa manera, lo más probable es que no lleguemos a los colaboradores, ¿cierto?, que trabajan en mi organización y que sí tienen alguna condición de discapacidad. Pero si lo planteamos desde el otro enfoque, ¿cierto?, de mejorar su adaptación a su puesto de trabajo, mejorar también las posibilidades de desarrollo dentro de la organización, claramente ya empieza a haber una disposición distinta. Sabemos entonces que la empresa no ve la condición de discapacidad como una dificultad para que yo me desarrolle como un trabajador en la organización. ¿Ya? Pero ese es un trabajo continuo y también es un trabajo arduo,
¿ya? En donde debe ser sistemático. Si yo hago una charla a mi organización en el año, efectivamente, lo más probable es que las personas no se acuerden que se hizo esa capacitación. Pero si voy haciendo un trabajo sistemático, sostenido en el tiempo, en donde vamos derribando ciertos estos mitos y estas barreras, efectivamente ya la disposición de nuestros colaboradores comienza a cambiar. Ya, eso un poco para la primera pregunta. La segunda tenía que ver con Ceci, me parece, y era, si me la puedes repetir para que Sí, la sí, Ceci... ella hablaba como de aspectos fáciles y difíciles de implementar. Planteó varias situaciones que al parecer serían como las difíciles. Y las fáciles, ¿con cuáles empezaron tal vez? Mira, lo que en algún minuto parecía ser muy difícil es lo que tú acabas de preguntar. ¿Cómo yo abordo e indago para saber si la persona cuenta con una discapacidad? Y lo que aprendí es que tú tienes que decir que eres una empresa que está trabajando de acuerdo a la ley 21.015 para la incorporación de personas con discapacidad, y que bajo ese resguardo me permito preguntarle si él cuenta con la credencial de discapacidad para poder gestionar los ajustes que se requieran para hacer la entrevista y revisar la situación para yo evaluar su eventual ingreso a la organización después de haber realizado la entrevista. Incluso te puede ocurrir que la persona tenga una discapacidad y que no tenga idea que existe una ley del cual esa persona se puede favorecer, que también me ha ocurrido. Eso fue lo que yo vi muy difícil, pero hoy día se me hace más fácil. Somos 1.400 trabajadores y es muy difícil abordar ese universo de personas para hacer una capacitación masiva. Yo diría que eso complica porque nosotros trabajamos por turno, pero a través de un instrumento que ideó hoy día Fundación, ellos implementaron una capacitación virtual asincrónica que cada vez que ingresa un nuevo colaborador a mi organización, yo le asigno esa capacitación para que él de entrada sepa que hoy día estamos trabajando para incorporar personas con discapacidad. Y tengo que empezar a aumentar esa masa de personas que van a acceder a esa capacitación. Era difícil, hoy día es un poco más fácil. Lo difícil es flexibilizar la normativa que hoy día tienen nuestras mutualidades para que ellos entiendan que nosotros nos vamos a hacer cargo del acompañamiento de esa persona con discapacidad. No obstante, entender que ellos también nos van a asesorar respecto de algunas condiciones donde la persona que tenga, por ejemplo, una discapacidad auditiva leve o media, no exponer a esa persona a la gente que le pueda crear más daño de lo que ya tiene. Entonces, yo voy a estar dispuesto como organización a incorporar a una persona que tiene problemas auditivos, pero lo voy a colocar en un área donde no esté expuesto. Es un área eminentemente industrial, maestranza, etcétera. Yo voy a propiciar que esa persona en particular esté en otro lugar. Lo difícil, hoy día lo difícil es acceder o que las personas que están buscando trabajo reconozcan a las empresas que estamos disponibles para poder siquiera entrevistarlo y conocerlo. Yo diría que hoy día dar cumplimiento a la ley no pasa porque tú no quieras, sino que cómo hacemos esta unión sistémica de decir, mira, nosotros estamos acá y te queremos conocer y que ellos se quieran presentar con nosotros. Y ¿sabes qué? Una de las cosas que articulaba, que es muy importante, lo dijo la persona que también nos acompañó en el conversatorio, cuando tú logras que la plana de ejecutivos, que son los que gerencian la organización, se comprometen con esta, como dicen los mineros, con esta nombrada, empatizan y se empapan y son parte del empuje, es más fácil. Es más fácil porque si tú ves que el gerente general está también en esta cruzada ayudándote en la comunicación, en las reuniones, en hacer visible el trabajo que tú estás haciendo, se te va haciendo un poquito más liviana la carga. Mira, nosotros no somos la maravilla,
estamos en evolución. Pero si tú me preguntas lo que yo tenía hace 4 años atrás, sí hemos logrado hacer algunos cambios de timón en la organización. Así que bueno, ahí te puedo dar algunos ejemplos. Yo diría que lo más difícil es compatibilizar muchas veces las baterías de exámenes con que esa persona con discapacidad puede llegar a realizar. Muchas gracias, Ceci, por apoyarnos ahí en la respuesta según la experiencia, ¿cierto?, que ha tenido Minera María del Peñón. Gracias, Sebastián, por la consulta. La pregunta que no se ha respondido todavía, que tenía que ver ¿Cuál? como qué tipo de diagnóstico, como para posicionarme en ese lugar, como a qué tipo de trabajadores uno se enfrenta. Porque no sé, por decirte un ejemplo, la condición de espectro autista, por ejemplo, en mujeres, no sé si es una condición de discapacidad, porque además ni se les nota. O sea, últimamente hay un diagnóstico alto en mujeres adultas y ella es súper adaptada a la sociedad, entonces no sé si se considera, por ejemplo, parte de la inclusión. Por eso es importante, un poco para responder a tu pregunta y para no extenderme mucho, porque la verdad es que esa pregunta da para harto tiempo para poder explicar. Efectivamente, cuando hablamos de personas con discapacidad, nosotros tenemos distintos tipos de discapacidad y lo más probable es que nosotros hayamos convivido, ¿cierto? Hayamos tenido un compañero de trabajo y que no teníamos y nunca tuvimos idea de que él tenía una condición de discapacidad. Según el COMPIN, ¿cierto? Los tipos de discapacidad se clasifican en discapacidad cognitiva, psíquica o mental, la discapacidad física y la discapacidad sensorial. Y dentro de esos grupos podemos encontrar un sinfín de diagnósticos, ¿ya? La verdad es que es súper amplia. También pero lo que quiero decir con esto es que por eso es importante que todos los actores, ¿cierto?, de la organización puedan capacitarse en estas temáticas, de conocer qué tipos de discapacidad existen, cuáles son, cómo se clasifican, ¿cierto? Porque luego vamos a tener que evaluar cuáles son los ajustes razonables para cada uno de los tipos de discapacidad. Por eso es importante poder informarse, capacitarse, conocer, revisar, ¿cierto?, toda esa información. Y por eso también es importante poder vincularnos con nuestra gestor de inclusión, gestor o gestora de inclusión laboral, que va a ser el experto en temáticas de inclusión, ¿ya? Eso un poco respondiendo a tu consulta, porque si te doy como todos los tipos de discapacidad va a ser muy, muy, muy larga la respuesta. Así que eso, Sebastián, igual me puedes escribir, ahí Gracias. pusieron en el chat mi correo, y si tienes más dudas me puedes consultar a través del correo electrónico. Emilio tenía una mano hace mucho rato levantada, así que Emilio, por favor, si nos puedes activar tu micrófono. ¿Aló, me escuchan? Sí, te escucho. Hola, Perfecto. hola, ¿qué Bienvenido, tal? Emilio. Acá Emilio, gracias. Lo que pasa es que voy a dar como una opinión personal rápida y tengo 2 preguntas. Primero, mi opinión personal. Debemos quitar el estigma de incorporar a las personas con discapacidad en la empresa, porque se pueden colocar en distintas actividades, o sea, en actividades que ellos puedan desarrollar bien, ¿ya? Eso es como tema personal, porque yo creo que es un mal estigma que tienen las empresas de contratar personas que pues, se pueden accidentar o correr un riesgo y todo, pero yo he visto que no es así. Y ahora, las preguntas son, las leyes de inclusión, ¿necesitan actualización o una mejora para futuro para la inclusión laboral? Y la otra pregunta es, con el tema de incluir a las personas en la empresa, ¿alguna motivación a los empresarios o a los empleadores para que puedan contratar personas con discapacidad? Eso. Gracias. Ya, ahora sí.
Perdón, estaba anotando para que no olvidar las consultas. En cuanto, gracias por tu comentario, ¿cierto? Personal. Efectivamente, como mencioné hace un ratito atrás, existen muchos mitos en relación a la contratación de personas con discapacidad y esos mitos deben ser derribados, ¿cierto? Así que, y eso se hace a través de la información, capacitación continua. En cuanto a las modificaciones y actualizaciones de las leyes, efectivamente, las leyes se van actualizando, así como contamos con la modificación del decreto 64 el año pasado, ¿cierto? Que vino un poco a desestabilizar a varias organizaciones, pero que implementó modificaciones para, por ejemplo, el cálculo de la cuota, ¿cierto? En la ley 21.015 y da algunos alcances, ¿cierto?, de cómo dar cumplimiento a la ley 21.275. Y así van surgiendo ciertas modificaciones. Y como les mencionaba, también está hoy en día en trámite la modificación, por ejemplo, del 1% al 2% de inclusión laboral. Así que efectivamente las leyes van modificándose, actualizándose, saliendo nuevos dictámenes que van dando directrices de cómo cumplir, ¿cierto?, la normativa vigente de mejor manera. Nosotros como organización siempre vamos también ejecutando webinars, seminarios, ¿cierto?, charlas sobre las modificaciones que van teniendo las leyes. Recientemente tuvimos uno en donde hay personas, ¿cierto?, que vi pasar ahí en el chat que aún estaban pidiendo esa presentación. También se las vamos a enviar a sus correos, en donde detallamos, ¿cierto?, la normativa vigente y cómo dar cumplimiento a cada una de estas normativas. Así que tienen que estar atentos ahí a los correos, ¿cierto?, cuando llegan información sobre nuestros webinars que vamos organizando. El próximo webinar que viene es sobre medidas subsidiarias de cumplimiento. ¿Ya? Cómo vamos a utilizar esas medidas subsidiarias, ¿cierto? ¿Cuáles son las razones fundadas que nos entrega la ley? Así que va a estar súper interesante para que puedan cumplir de manera adecuada, ¿cierto?, con la normativa vigente. En honor al tiempo, ¿cierto? Ya cumplimos nuestra hora de actividad que teníamos planificada para el día de hoy. Como les digo, vamos a tratar de responder todas las consultas que sigan quedando en el Anita, chat. ¿Sí? Anita, sí, yo de nuevo. ¿Sí? Mira, nos queda Hola. una última manita levantada, que es Mabel Ramos, que también hace rato que Ya. está esperando compartir algo con nosotros. Bien, Mabel. Dejemos a Mabel como la última participante. Sabemos que este tema, ¿cierto?, genera muchas consultas, tenemos, Sí. ¿cierto?, muchas dudas en relación a esta temática, pero en honor al tiempo tenemos también que ajustarnos. Así que, Mabel, si puedes activar tu micrófono para poder escucharte. Mabel, no sé si puedes activar el micrófono. ¿Estará por ahí? ¿Estará por ahí aún? O No quizás. te escuchamos, Mabel. Puso, ¿me escuchan? No, no se escucha Ah, tu micrófono. No, tu micrófono no funciona. bueno, mientras quizás Mabel nos va escribiendo en el chat, responder Sí, también una pregunta que había respecto de si es que el curso tiene algún costo y si contamos con algunas capacitaciones para empresas. Ahí contarles que una vez que ustedes se inscriban, les va a llegar información del curso completamente para que ustedes la puedan revisar más en detalle. Y también en el chat dejamos puesto que en caso de que requieran alguna capacitación, alguna asesoría u orientación de parte de la fundación, también nos escriban o a la consultora que ustedes con quienes tengan contacto o bien nos escriben a contacto@descubreme.cl y ahí vamos a poder responder todas esas preguntas. muchas Vamos a gracias, ver Ruth. si Mabel, Mabel ya
Ya, Anita, no sé si tú puedes leer la pregunta, pero yo no veo al ver. menos... Yo tampoco la veo. No veo la pregunta de Mabel. Bueno, pero quizás también la podrá enviar al correo y ahí vamos también apoyando con la respuesta. ¿Sí, Mabel? Por Ideal, si... Mabel. Sí. Que la Bien, puedas enviar. Ay, sí, ahí la puso. A ver, déjame abrir Si un chat. funcionario de carrera dice, presenta Alzheimer, ¿se considera discapacidad? A ver, cuando nosotros hablamos de evaluar la condición de discapacidad o de la certificación de la discapacidad, el organismo competente encargado de poder certificar la condición es el COMPIN. Por tanto, cuando creemos tener una discapacidad, lo que vamos a hacer es poder ingresar, ¿cierto?, al proceso de calificación y certificación que tiene el COMPIN. ¿Ya? Este es un procedimiento que es gratuito y que se puede ejecutar tanto de manera presencial como en línea. ¿Ya? El COMPIN lo que hace es ejecutar una evaluación funcional de la persona, ¿ya? Por tanto, es muy subjetivo. Yo te podría decir que el Alzheimer sí puede ser una condición, considerada una condición de discapacidad, ¿cierto? Pero va a depender, ¿cierto? La obtención de esa credencial de discapacidad de la funcionalidad también, además. Mezclado eso con las características, ¿cierto? Y el diagnóstico clínico de la persona. Por tanto, la recomendación ahí es que pueda iniciar este trámite de certificación y calificación que puede salir o aprobada o rechazada. En caso de ser rechazada, tienen un periodo para poder presentar, ¿cierto?, o como un reparo a ese rechazo y poder ser evaluados nuevamente. Ese es el procedimiento que deben utilizar en caso de que una persona crea, ¿cierto?, tener una condición de discapacidad. Y con eso esperamos haber podido responder, Mabel, a tu consulta. Déjennos las preguntas, ¿cierto? Pueden seguir escribiéndolo en el chat o enviármelas a ana.diaz@descúbreme.cl para poder contestarles de manera personalizada. Muchas gracias a todos los que hasta ahora se mantuvieron, ¿cierto?, conectados. Gracias a todos los que pudieron compartir sus experiencias. Gracias a nuestros participantes en el conversatorio, Cecilia, José y Valesca, ¿cierto? Y los invitamos entonces a que estén atentos a nuestro próximo webinar y a inscribirse, ¿cierto?, para recibir información sobre el curso de prevención inclusiva de riesgo. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena jornada.